Magnate deja a su novia en el altar, tras años, regresa con gemelos y no lo perdona por lo que hizo. Elena abrió los ojos. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y nerviosismo recorría todo su cuerpo. Hoy era el día. El día que había soñado desde niña. El día en que se convertiría en la esposa de Carlos, el hombre que había robado su corazón. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La mansión de los padres de Carlos bullía de actividad. Jardineros colocaban las últimas flores, camareros preparaban las mesas para el banquete, y un ejército de empleados corría de un lado a otro, asegurándose de que todo fuera perfecto. ¿Elena? ¿Estás despierta, cariño? La voz de su madre sonó al otro lado de la puerta. Sí, mamá. Pasa, respondió Elena, sin poder contener una sonrisa. Su madre entró, cargando una bandeja con el desayuno. Mi niña, dijo con lágrimas en los ojos, hoy es tu gran día. Elena abrazó a su madre, sintiendo cómo la emoción se apoderaba de ella. No puedo creer que finalmente esté pasando, mamá, susurró. Mientras desayunaban, el dormitorio se llenó de actividad. Maquilladores, peluqueros y asistentes entraban y salían, convirtiendo a Elena en la novia más hermosa que jamás se hubiera visto. A medida que avanzaba la mañana, Elena no podía dejar de pensar en Carlos. ¿Estaría tan nervioso como ella? ¿Estaría contando los minutos para verla caminar hacia el altar? Señorita Elena, la llamó una de las asistentes, es hora de ponerse el vestido. El corazón de Elena dio un vuelco. Este era el momento. Con manos temblorosas, se puso de pie y se dirigió hacia el magnífico vestido blanco que colgaba en un rincón de la habitación. Mientras las manos expertas la ayudaban a ponerse el vestido, Elena cerró los ojos y respiró profundamente. En unas horas, estaría frente al altar, mirando a los ojos del hombre que amaba, prometiéndole amor eterno. «Estás preciosa», susurró su madre, con la voz entrecortada por la emoción. Elena se miró en el espejo y casi no se reconoció. El vestido, los zapatos, el velo, todo era perfecto. Se sentía como una princesa de cuento de hadas. «Es hora», anunció su padre, entrando en la habitación. Sus ojos brillaban con orgullo y amor al ver a su hija. Elena tomó el brazo de su padre, lista para comenzar el camino hacia su nueva vida. Con cada paso que daba hacia la puerta, su corazón latía más fuerte. La emoción, la anticipación, el amor, todo se mezclaba en un torbellino de sentimientos que amenazaba con desbordarla. Mientras bajaba las escaleras, podía escuchar la música que anunciaba el comienzo de la ceremonia. Los invitados ya estaban sentados, esperando. Carlos la estaría esperando en el altar. «Te amo, papá», susurró Elena, apretando el brazo de su padre. «Y yo a ti, mi niña», respondió él, con la voz cargada de emoción. Las puertas se abrieron, y Elena dio su primer paso hacia el pasillo. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Pero nada importaba. En unos momentos, estaría junto a Carlos, comenzando el resto de sus vidas juntos. Lo que Elena no sabía era que el destino tenía otros planes para ese día. Planes que cambiarían el curso de su vida para siempre. Era una noche fresca de primavera. Elena, recién graduada de la Facultad de Derecho, celebraba con sus amigas en el bar más exclusivo de la ciudad. El ambiente estaba cargado de risas y música cuando, de repente, sus ojos se cruzaron con los de un hombre al otro lado de la barra. «¿Quién es ese?», susurró Elena a su amiga Sofía, sin poder apartar la mirada. Sofía siguió su mirada y ahogó un grito. «¿No lo sabes? Es Carlos Mendoza, el magnate de las telecomunicaciones. Dicen que es el soltero más codiciado de la ciudad». El corazón de Elena dio un vuelco cuando vio que Carlos se acercaba a ellas. Su sonrisa era deslumbrante, sus ojos penetrantes. «Buenas noches, señoritas», saludó con una voz que hizo que Elena sintiera un escalofrío por todo el cuerpo. «¿Les importa si me uno a ustedes?». Las siguientes horas pasaron como un sueño. Carlos era encantador, inteligente y divertido.
Elena se encontró riendo de sus chistes, fascinada por sus historias. Cuando la noche llegaba a su fin, Carlos la miró a los ojos. Elena, dijo suavemente, sé que apenas nos conocemos, pero, ¿me permitirías invitarte a cenar mañana? El corazón de Elena latía con fuerza. Me encantaría, respondió con una sonrisa. Esa cena se convirtió en muchas más. Paseos por la playa, viajes sorpresa, noches bajo las estrellas. Con cada día que pasaba, Elena se enamoraba más profundamente de Carlos. Su mundo se llenó de color, de risas, de amor. 6 meses después de su primer encuentro, durante un romántico picnic al atardecer, Carlos se arrodilló frente a ella. Elena, dijo, con la voz temblorosa de emoción, estos han sido los mejores meses de mi vida. No puedo imaginar un futuro sin ti. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena mientras asentía, incapaz de hablar. Carlos deslizó el anillo en su dedo y la besó con una pasión que le quitó el aliento. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos, sueños y planes para el futuro. Elena se sentía como si estuviera viviendo un cuento de hadas. Pero ahora, mientras caminaba hacia el altar, un extraño presentimiento se apoderó de ella. ¿Por qué Carlos parecía tan distante estos últimos días? ¿Por qué había insistido en mantener en secreto los detalles de su despedida de soltero? Elena sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Hoy era su día perfecto, nada podía salir mal. ¿Verdad? Lo que no sabía era que el destino estaba a punto de jugarle una cruel pasada, una que pondría a prueba su amor, su fuerza y su capacidad de perdonar. Un murmullo de confusión se extendió entre los invitados. Elena miró a su alrededor, buscando a Carlos con la mirada, su sonrisa congelándose en su rostro. ¿Dónde está?, susurró, su voz apenas audible. El padre de Carlos se acercó, con el rostro pálido. Elena, cariño. No sabemos dónde está Carlos. Las palabras cayeron como un golpe en el estómago de Elena. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse en su padre para no caer. Debe haber algún error, dijo, su voz quebrándose. Tal vez solo está retrasado. Los minutos pasaron, convirtiéndose en una hora. Elena permanecía de pie, inmóvil, negándose a creer lo que estaba sucediendo. Su vestido blanco, antes un símbolo de felicidad, ahora parecía burlarse de ella. Elena, su madre se acercó, con lágrimas en los ojos. Cariño, creo que deberíamos. No, gritó Elena, su voz resonando en la iglesia. Él vendrá. Tiene que venir. Pero Carlos no llegó. Las horas pasaron, y la realidad comenzó a hundirse como un cuchillo en el corazón de Elena. El hombre que amaba, el hombre con el que había planeado pasar el resto de su vida, la había dejado plantada en el altar. Señorita Elena, uno de los asistentes de Carlos se acercó, con el rostro sombrío. Encontramos esto en la oficina del señor Mendoza. Le entregó un sobre. Con manos temblorosas, Elena lo abrió. Dentro había una breve nota: Elena, lo siento. No puedo hacerlo. Por favor, perdóname. Carlos. Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas inundaban sus ojos. El sobre se deslizó de sus manos, cayendo al suelo como sus sueños destrozados. ¿Por qué?, sollozó, cayendo de rodillas. ¿Por qué, Carlos? Su padre la rodeó con sus brazos, intentando consolarla, pero Elena apenas lo sentía. Su mundo se había derrumbado en un instante. Los invitados comenzaron a dispersarse, murmurando palabras de consuelo y shock. Pero para Elena, todo era un borrón. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Vamos a casa, mi niña, susurró su madre, ayudándola a ponerse de pie. Mientras la sacaban de la iglesia, Elena miró hacia atrás una última vez. El pasillo por el que había caminado con tanta esperanza ahora parecía interminable y vacío. Las flores, los lazos, la decoración, todo parecía burlarse de ella. Te odio,
Carlos Mendoza, murmuró entre dientes, sintiendo como el dolor se transformaba en rabia. Nunca te perdonaré por esto. Lo que Elena no sabía era que este no era el final de su historia con Carlos. El destino aún tenía planes para ellos, planes que los volverían a reunir de la manera más inesperada y dramática posible. «Esto es un escándalo», gritó el padre de Elena, su rostro rojo de ira. «Mi hija ha sido humillada frente a toda la sociedad». La madre de Carlos, con lágrimas en los ojos, intentaba calmar la situación. «Por favor, Antonio, entiendo su dolor, pero nosotros tampoco sabemos qué ha pasado». «Mentiras», interrumpió la tía de Elena. «Seguro que lo sabían. Esta familia de nuevos ricos nunca fue digna de nuestra Elena». Los invitados que habían llegado para la recepción observaban la escena, divididos entre la conmoción y el morbo. Los murmullos crecían, las teorías se disparaban. Dicen que lo vieron salir del país anoche. Yo escuché que tiene otra mujer. ¿Y si le pasó algo malo? Elena, sentada en un rincón, escuchaba todo como si estuviera bajo el agua. Su mejor amiga, Sofía, la abrazaba en silencio. De repente, el padre de Carlos se acercó a Elena. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y dolor. «Elena, mi niña. No sé qué decir. Estamos destrozados. Te juro que no sabíamos nada de esto». Elena levantó la mirada, sus ojos vacíos de emoción. «¿De verdad, don Ricardo? ¿No tiene idea de por qué su hijo decidió destrozar mi vida?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener la de Elena. En ese momento, el organizador de la boda se acercó, nervioso. «Señores, ¿qué hacemos con todo?» Esa simple pregunta desató el caos nuevamente. ¿Qué hacer con la comida, las flores, los regalos? La realidad práctica de cancelar una boda de esta magnitud cayó sobre todos como un peso aplastante. «Que se lo lleven todo», gritó la madre de Elena. «No quiero nada que me recuerde este día». Elena se puso de pie lentamente, su vestido blanco arrugado y manchado de lágrimas. Con voz firme, sorprendiendo a todos, dijo: «No. Donen la comida. Regalen las flores a hospitales. Los regalos, devuélvanlos a los invitados». Un silencio respetuoso siguió a sus palabras. En medio de su dolor, Elena mostraba una dignidad que conmovió a todos los presentes. «Y una cosa más», añadió, su voz temblando ligeramente. «A partir de hoy, el nombre de Carlos Mendoza está prohibido en esta casa. Para mí, él ha muerto». Con estas palabras, Elena se dio la vuelta y subió las escaleras hacia su habitación, dejando tras de sí un rastro de susurros y miradas de lástima. Lo que nadie sabía era que, mientras la familia lidiaba con el escándalo y la humillación, Carlos estaba enfrentando sus propios demonios, muy lejos de allí. Demonios que, años más tarde, volverían para enfrentar a Elena con una verdad que sacudiría los cimientos de su mundo una vez más. Una semana después, Elena se encontraba en su habitación, mirando por la ventana con la mirada perdida. Su madre entró suavemente. «Elena, cariño. La policía está abajo. Quieren hablar contigo». Elena se giró lentamente, su rostro una máscara de indiferencia. «¿Para qué? Ya sabemos que se fue. Dicen que es importante. Por favor, baja». Con un suspiro, Elena siguió a su madre. En el salón, dos detectives la esperaban con expresiones sombrías. «Señorita Vargas», comenzó uno de ellos, «lamentamos molestarla en estos momentos, pero necesitamos hacerle algunas preguntas sobre la desaparición del señor Mendoza». Elena parpadeó, confundida. ¿Desaparición? Él no desapareció. Me abandonó. El otro detective intervino. Me temo que la situación es más compleja. El señor Mendoza no ha sido visto desde la noche anterior a la boda. Su teléfono está apagado, sus cuentas bancarias no han registrado movimientos, y su jet privado sigue en el hangar. El mundo de Elena pareció detenerse por un momento.
¿Qué están diciendo? Estamos considerando todas las posibilidades, continuó el detective. Desde un secuestro hasta, bueno, algo peor. Elena sintió que le faltaba el aire. ¿Carlos secuestrado? ¿O algo peor? A pesar de su dolor y su rabia, la idea de que algo malo le hubiera pasado a Carlos la llenó de terror. Pero, la nota, murmuró Elena. Dejó una nota diciendo que lo sentía. Los detectives intercambiaron una mirada. Nos gustaría examinar esa nota, si es posible. Podría darnos pistas sobre su paradero. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de preguntas, teorías y miedos. Elena les contó todo lo que sabía, repasando cada detalle de los días previos a la boda, buscando alguna señal que hubiera pasado por alto. Cuando los detectives finalmente se fueron, Elena se desplomó en el sofá, agotada física y emocionalmente. ¿Y si le pasó algo malo, mamá?, susurró, las lágrimas volviendo a sus ojos. ¿Y si todo este tiempo he estado odiándolo mientras él estaba en peligro? Su madre la abrazó con fuerza. No pienses en eso ahora, mi niña. Dejemos que la policía haga su trabajo. Pero Elena no podía dejar de pensar. Mientras la noche caía sobre la ciudad, 1000 escenarios atravesaban su mente. ¿Dónde estaba Carlos? ¿Estaba bien? ¿O acaso? Lo que Elena no sabía era que la verdad detrás de la desaparición de Carlos era mucho más complicada y peligrosa de lo que nadie podía imaginar. Una verdad que, años más tarde, volvería para cambiar su vida una vez más, trayendo consigo no solo respuestas, sino también 2 pequeñas sorpresas que sacudirían su mundo hasta los cimientos. Elena. Espera. La voz de su colega, Javier, la alcanzó justo antes de entrar a la sala de audiencias. Elena se detuvo, girándose con una sonrisa profesional. Javier, ¿qué sucede? Acabo de enterarme. Ganamos el caso Rodríguez. El juez falló a nuestro favor esta mañana. Una chispa de satisfacción brilló en los ojos de Elena. Excelente. Ese corrupto finalmente pagará por lo que hizo. Javier la miró con admiración. Eres implacable, Elena. No sé cómo lo haces. Elena simplemente asintió. Es mi trabajo. La justicia no descansa. Mientras se despedía de Javier y entraba en la sala, Elena no pudo evitar pensar en cómo había llegado hasta allí. Después de la desaparición de Carlos, había canalizado todo su dolor y rabia en su carrera. Se había convertido en una de las abogadas más temidas y respetadas de la ciudad, especializada en casos de corrupción y fraude. La audiencia transcurrió sin incidentes, con Elena demoliendo los argumentos de la defensa con precisión quirúrgica. Al salir, su asistente la esperaba con su agenda. Señorita Vargas, tiene una llamada de su madre. Dice que es urgente. Elena frunció el ceño. Su madre rara vez la molestaba en el trabajo. Gracias, Lucía. La llamaré de inmediato. En la privacidad de su oficina, Elena marcó el número de su madre. Mamá, ¿qué sucede? La voz de su madre sonaba temblorosa. Elena, cariño. Tienes que venir a casa. Ahora. Mamá, estoy en medio de... Es sobre Carlos. El mundo de Elena se detuvo por un instante. Ese nombre, que había intentado borrar de su mente durante 5 años, de repente volvía a sacudir su realidad. ¿Qué pasa con él?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ha vuelto, Elena. Carlos ha vuelto a la ciudad. Elena sintió que le faltaba el aire. Sus piernas temblaron y tuvo que sentarse. Eso no es todo, continuó su madre, con voz temblorosa. Viene con 2 niños. Gemelos. Dicen que son sus hijos. El teléfono se deslizó de la mano de Elena, cayendo al suelo con un ruido sordo. Su mente era un torbellino de emociones, shock, incredulidad, rabia, dolor y una pizca de algo que no quería admitir, curiosidad. ¿Carlos había regresado? ¿Con hijos? ¿Qué significaba todo esto?
mientras Elena luchaba por recuperar el aliento, no podía imaginar que este giro inesperado del destino estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, el perdón y la verdad. La vida que había construido cuidadosamente durante los últimos 5 años estaba a punto de ser sacudida hasta los cimientos, y nada volvería a ser igual. Al llegar, vio un auto desconocido estacionado frente a la casa. Su corazón se aceleró. Podría ser. Entró sin llamar, su respiración agitada. En la sala de estar, se detuvo en seco. Allí, de pie junto a la ventana, estaba Carlos. 5 años habían pasado, pero seguía siendo él. Más delgado, con algunas canas prematuras, pero sus ojos, esos ojos que una vez la habían enamorado locamente. Elena, dijo Carlos, su voz apenas un susurro. Elena sintió que las piernas le fallaban. Se aferró al marco de la puerta para no caer. Carlos, logró decir, su voz cargada de emociones contradictorias. Fue entonces cuando los vio. 2 niños, un niño y una niña, de unos 4 años, sentados en el sofá. Sus ojos, idénticos a los de Carlos, la miraban con curiosidad. Elena, yo. Comenzó Carlos, dando un paso hacia ella. No, gritó Elena, levantando una mano para detenerlo. No te atrevas a acercarte. No tienes derecho. No después de todo. Carlos se detuvo, el dolor evidente en su rostro. Lo sé. Y lo siento. Más de lo que puedas imaginar. Pero necesito que me escuches. Hay tanto que explicar. Elena miró a los niños nuevamente. Eran hermosos, la perfecta mezcla de Carlos y ¿quién? La idea de Carlos con otra mujer, formando una familia, le revolvió el estómago. Explicar, dijo Elena, su voz temblando de rabia. ¿Explicar cómo me abandonaste en el altar? ¿Cómo desapareciste sin dejar rastro? ¿Cómo formaste una familia mientras yo? Su voz se quebró. Los niños, asustados por el tono de la conversación, se acurrucaron más cerca el uno del otro. Carlos los miró con preocupación antes de volver su atención a Elena. Por favor, suplicó, dame una oportunidad. Estos niños. Elena, ellos son. Pero Elena no quería escuchar más. El dolor, la traición, todo volvía a ella como una ola abrumadora. Vete. Dijo, su voz fría como el hielo. Vete y llévate a tus hijos. No quiero saber nada. No quiero explicaciones. Solo, desaparece de mi vida. Otra vez. Carlos la miró, sus ojos llenos de desesperación. Elena, por favor. No es lo que piensas. Estos niños, ellos son. Pero Elena ya estaba saliendo de la habitación, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Cerró la puerta tras ella, apoyándose contra ella y deslizándose hasta el suelo. Su mundo, cuidadosamente reconstruido durante 5 años, se desmoronaba nuevamente. Lo que Elena no sabía era que la verdad detrás de esos niños, y de la desaparición de Carlos, era mucho más compleja y sorprendente de lo que podía imaginar. Una verdad que, cuando finalmente saliera a la luz, pondría a prueba no solo su capacidad de perdonar, sino también su propia identidad y todo lo que creía saber sobre el amor y la familia. Respiró profundamente y volvió a entrar en la sala. Carlos seguía allí, sentado ahora junto a los niños, consolándolos en voz baja. Está bien, dijo Elena, su voz temblorosa pero firme. Habla. Tienes 5 minutos para explicarte. Carlos la miró, sus ojos llenos de gratitud y temor. Elena, yo. Primero, necesito que sepas que nunca quise abandonarte. Jamás. Eres, lo mejor que me ha pasado en la vida. Elena sintió que su corazón se apretaba. Entonces, ¿por qué? Carlos miró a los niños y luego a Elena. La noche antes de la boda, recibí una llamada. Era una amenaza. Me dijeron que si me casaba contigo, te matarían.
A ti y a toda tu familia. Elena sintió que le faltaba el aire. ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? Un grupo criminal. Habían descubierto que estaba cooperando en secreto con la policía para desmantelar su red de tráfico. Me dieron un ultimátum: desaparecer o ver morir a todos los que amaba. Las piernas de Elena temblaron. Se dejó caer en un sillón cercano. Pero, ¿por qué no me lo dijiste? Podríamos haber buscado ayuda, protección. Carlos negó con la cabeza. Eran demasiado poderosos. No podía arriesgarme. No contigo. Así que hice lo único que podía hacer para mantenerte a salvo: desaparecer. Elena miró a los niños, que observaban la escena en silencio. ¿Y ellos? ¿Quién es su madre? Carlos tomó aire, como preparándose para dar un salto al vacío. Elena, ellos no tienen madre. Al menos, no en el sentido tradicional. Elena lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Cuando me fui, estaba destrozado. Sabía que nunca podría amar a nadie como te amaba a ti. Así que, tomé una decisión. Usé parte de nuestros embriones congelados, los que habíamos guardado para el futuro, y encontré una madre sustituta. El mundo de Elena se detuvo. Miró a los niños con nuevos ojos, notando por primera vez lo familiares que le resultaban sus rasgos. Estás diciendo que estos niños son... Carlos asintió, con lágrimas en los ojos. Son nuestros, Elena. Tuyos y míos. Los tuve y los crié pensando en ti cada día, soñando con el momento en que pudiéramos estar juntos, ser una familia. Elena sintió que le faltaba el aire. Se levantó, tambaleándose, y se acercó a los niños. Los miró fijamente, viendo en sus rostros un reflejo de sí misma y de Carlos. Hola, dijo la niña tímidamente. Yo soy Sofía, y él es mi hermano Lucas. ¿Eres nuestra mamá? Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Su corazón se debatía entre la incredulidad, la rabia y un amor instantáneo que la abrumaba. Yo. Comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. El destino le había dado un giro inesperado a su vida. Ahora, frente a ella, estaba la familia que siempre había soñado, pero en circunstancias que jamás habría imaginado. ¿Podría perdonar a Carlos? ¿Podría abrazar esta nueva realidad? ¿O el dolor del pasado sería demasiado fuerte para superarlo? Mientras Elena luchaba con estas preguntas, no podía imaginar que este era solo el comienzo de una serie de revelaciones que pondrían a prueba su amor, su fuerza y su capacidad de perdonar como nunca antes. Sofía, Lucas. Susurró, probando sus nombres. Yo, sí, supongo que soy vuestra madre. Carlos se acercó cautelosamente. Elena, sé que es mucho para procesar. Pero necesito que sepas toda la verdad. Elena levantó la mirada, sus ojos llenos de confusión y dolor. ¿Hay más? Carlos, por el amor de Dios, ¿qué más puede haber? Carlos tomó aire profundamente. La noche antes de la boda, cuando recibí esa llamada, no solo me amenazaron a mí. Me mostraron pruebas de que tenían acceso a tu vida, a la de tu familia. Fotos tuyas en lugares privados, conversaciones grabadas. Incluso sabían sobre nuestros planes de tener hijos. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué tanto interés en nosotros? Era una organización criminal internacional, explicó Carlos, su voz temblando ligeramente. Habían infiltrado mi empresa, usándola para lavar dinero. Cuando lo descubrí, comencé a colaborar en secreto con las autoridades. Pero alguien me delató. ¿Y por eso huiste? ¿Por eso me abandonaste? La voz de Elena era una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Carlos asintió, con lágrimas en los ojos. Fue la decisión más difícil de mi vida. Sabía que te destrozaría, pero preferí eso a verte muerta. Me fui esa misma noche, dejando solo esa nota patética.
Pero los niños. Interrumpió Elena, mirando a Sofía y Lucas, que escuchaban en silencio. Cuando me fui, me llevé los embriones que habíamos congelado, continuó Carlos. Era lo único que me quedaba de ti, de nuestro futuro juntos. Pasé los siguientes años trabajando con las autoridades desde las sombras, desmantelando la organización pieza por pieza. Y mientras tanto, tuviste a nuestros hijos, completó Elena, su voz apenas un susurro. Carlos asintió. Fue egoísta, lo sé. Pero necesitaba algo a lo que aferrarme, algo que me diera esperanza. Sofía y Lucas, ellos me mantuvieron cuerdo, me dieron una razón para seguir luchando. Elena miró a los niños, sintiendo una mezcla de amor y confusión. ¿Y ahora qué, Carlos? ¿Por qué has vuelto? Porque por fin es seguro, respondió él. La organización ha sido desmantelada. Los cabecillas están tras las rejas. Ya no hay peligro para ti, para nosotros. Elena se levantó, abrumada por la información. Caminó hacia la ventana, necesitando espacio para pensar. 5 años, Carlos. 5 años creyendo que me habías abandonado, que nunca me amaste lo suficiente. Elena, yo. Carlos se acercó, pero se detuvo a unos pasos de ella. Ella se giró, sus ojos llenos de lágrimas y determinación. Necesito tiempo. Esto es, demasiado. Los niños pueden quedarse, pero tú tienes que irte. Por ahora. Carlos asintió, comprendiendo. Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Estaré cerca, por si me necesitas, por si nos necesitas. Mientras Carlos se despedía de los niños y se preparaba para irse, Elena sintió que su corazón se dividía. Parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo y no dejarlo ir nunca más. Otra parte quería gritarle, hacerle sentir el dolor que ella había experimentado durante años. Cuando la puerta se cerró tras Carlos, Elena se volvió hacia Sofía y Lucas. Sus hijos. La prueba viviente de un amor que creía perdido y de un futuro que pensaba imposible. Bueno, dijo, forzando una sonrisa a través de las lágrimas, ¿qué les parece si preparamos algo de comer y nos conocemos mejor? Mientras los niños asentían entusiasmados, Elena no podía evitar preguntarse qué deparaba el futuro. ¿Podría perdonar a Carlos? ¿Podría formar la familia que siempre había soñado? Y más importante aún, ¿estaban realmente a salvo, o el pasado volvería para atormentarlos una vez más? Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Elena se sentó en el porche, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. Fue entonces cuando vio a Carlos acercarse por la calle. «Hola», dijo él suavemente, deteniéndose al pie de las escaleras. «Espero no molestar». Elena sintió su corazón acelerarse. «No, está bien. Los niños estarán contentos de verte». Carlos asintió, pero no se movió. «Elena, ¿podemos hablar?» Ella dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Siéntate». Carlos se sentó junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Cómo lo estás llevando?» Elena soltó una risa amarga. «Honestamente, no lo sé. Una parte de mí está enamorada de esos niños. Otra parte sigue furiosa contigo». «Lo entiendo», dijo Carlos en voz baja. «Y lo merezco». «El problema es que no sé si lo mereces», respondió Elena, mirándolo directamente a los ojos. «Parte de mí quiere odiarte por lo que hiciste. Pero otra parte entiende por qué lo hiciste». Carlos la miró, sus ojos llenos de esperanza y temor. «Elena, sé que pedirte perdón no es suficiente. Pero quiero que sepas que cada día de estos 5 años, cada momento, fue una tortura estar lejos de ti». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con caer. «¿Y crees que para mí fue fácil? Carlos, me destrozaste. Pasé años preguntándome qué había hecho mal, porque no fui suficiente». «Lo sé, y me odio por ello», interrumpió Carlos, su voz quebrada.
Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, dijo Elena. Y ahora tenemos 2 hijos. Hijos que no pedí, pero que amo con todo mi corazón. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de sus palabras flotando entre ellos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carlos finalmente. Elena suspiró profundamente. No lo sé. Una parte de mí quiere intentarlo, por los niños, por nosotros. Pero otra parte tiene tanto miedo. Yo también tengo miedo, admitió Carlos. Miedo de perderte de nuevo, de perderlos a ellos. En ese momento, las risas de Sofía y Lucas llegaron desde el jardín. Elena y Carlos los miraron, viendo cómo jugaban despreocupadamente. Quizás, dijo Elena lentamente, podríamos intentar ser amigos primero. Por ellos. Y luego, veremos qué pasa. Carlos asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Me parece justo. Gracias, Elena. Mientras veían a sus hijos jugar, Elena no pudo evitar sentir una chispa de esperanza. El camino hacia el perdón y la reconciliación sería largo y difícil, pero por primera vez en años, sentía que era posible. Lo que Elena no sabía era que esta decisión de dar una oportunidad a Carlos desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba su relación, su fuerza y su determinación como nunca antes. El pasado aún tenía secretos por revelar, y el futuro, desafíos por enfrentar. Pero por ahora, en ese momento de paz en el porche, Elena se permitió soñar con la posibilidad de un nuevo comienzo. Una noche, después de acostar a Sofía y Lucas, Elena se sentó en su despacho y encendió su computadora. Con dedos temblorosos, comenzó a buscar información sobre Carlos Mendoza y su empresa durante los años de su ausencia. Al principio, no encontró nada fuera de lo común. Artículos sobre la misteriosa desaparición del magnate, especulaciones sobre su paradero, rumores de quiebra. Pero entonces, un titular llamó su atención: escándalo de lavado de dinero sacude el mundo empresarial. Elena sintió que su corazón se aceleraba mientras leía el artículo. Nombres de empresas asociadas a Carlos, cifras astronómicas, investigaciones internacionales. Todo encajaba con lo que él le había contado, pero había más, mucho más. Perdida en su investigación, no se dio cuenta de que las horas pasaban. De repente, un ruido la sobresaltó. Alguien estaba en la casa. Con el corazón en la garganta, Elena se levantó silenciosamente y se dirigió al pasillo. La luz de la cocina estaba encendida. ¿Quién anda ahí?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Soy yo, respondió Carlos, apareciendo en la puerta de la cocina con un vaso de agua en la mano. Perdona, no quería asustarte. Vine a ver cómo estaban los niños y te vi la luz encendida. Elena lo miró fijamente, su mente aún procesando la información que acababa de descubrir. Carlos, creo que tenemos que hablar. La expresión de Carlos cambió, reconociendo la seriedad en el tono de Elena. ¿Qué sucede? Elena lo guió de vuelta a su despacho y le mostró la pantalla de la computadora. He estado investigando. Sobre ti, sobre tu empresa, sobre esos años. Carlos palideció visiblemente. Elena, yo. No, lo interrumpió ella. Necesito que me digas toda la verdad. Ahora. Sin omitir nada. Carlos se dejó caer en una silla, pasándose una mano por el rostro. Tienes razón. Mereces saberlo todo. Durante las siguientes horas, Carlos le contó a Elena cada detalle de lo sucedido. Le habló de cómo descubrió el lavado de dinero en su empresa, de su decisión de colaborar con las autoridades, de las amenazas que recibió. Pero hay algo más, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Algo que no te he contado, algo que... Dios, Elena, ni siquiera sé cómo decirlo. Elena sintió que su estómago se retorcía de ansiedad. Solo dilo, Carlos. Él la miró, sus ojos llenos de miedo y culpa. La noche antes de la boda, cuando recibí esa llamada. No solo me amenazaron. Me mostraron algo. Algo sobre ti.
Elena lo miró confundida. ¿Sobre mí? ¿Qué quieres decir? Carlos tomó aire profundamente. Elena, ellos tenían información sobre tu pasado. Información que ni siquiera tú conoces. El mundo de Elena pareció detenerse. ¿Qué clase de información? Sobre tu verdadera identidad, respondió Carlos. Elena, tus padres, los que conoces como tus padres, ellos no son tus padres biológicos. Elena sintió que le faltaba el aire. Su mente era un torbellino de preguntas y emociones. ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué sus padres le habían ocultado esto? Y lo más importante, ¿qué tenía que ver esto con la desaparición de Carlos y todo lo que había sucedido? Mientras la noche avanzaba, Elena se dio cuenta de que estaba a punto de embarcarse en un viaje para descubrir no solo la verdad sobre Carlos, sino también sobre sí misma. Un viaje que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué estás diciendo?, susurró, su voz apenas audible. ¿Cómo es posible que mis padres no sean? No, esto no puede ser cierto. Carlos se acercó a ella, pero Elena retrocedió instintivamente. Elena, sé que es difícil de creer, pero... No, gritó ella, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. Explícate ahora mismo. ¿Cómo sabes esto? ¿Qué tiene que ver con todo lo demás? Carlos suspiró profundamente, el peso de la verdad visible en sus hombros. La organización criminal que me amenazó, ellos tenían acceso a información gubernamental clasificada. Entre esa información, encontraron datos sobre adopciones encubiertas realizadas hace años. Tu nombre estaba en esa lista. Elena se dejó caer en una silla, sintiendo que sus piernas ya no podían sostenerla. Pero, ¿por qué? ¿Por qué era tan importante esta información sobre mí? Porque, Carlos hizo una pausa, como si las palabras le costaran salir, tu verdadero padre era alguien muy importante. Alguien con conexiones poderosas y peligrosas. Elena lo miró, el miedo y la confusión mezclándose en sus ojos. ¿Quién? Un político de alto rango, respondió Carlos. Alguien que, en ese momento, estaba involucrado en la misma red de corrupción que yo estaba investigando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sentía que su cabeza iba a estallar. Toda su vida, toda su identidad, todo lo que creía saber sobre sí misma, era una mentira. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente, su voz quebrada. Carlos la miró, sus ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Porque pensé que te estaba protegiendo. Si hubieras sabido la verdad, te habrías convertido en un blanco. Preferí que me odiaras a ponerte en peligro. Elena se levantó de repente, la rabia reemplazando momentáneamente la confusión. No tenías derecho. Era mi vida, mi identidad. Lo sé, dijo Carlos suavemente. Y lo siento. Más de lo que puedas imaginar. Elena caminó hacia la ventana, mirando la noche estrellada. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran sus verdaderos padres? ¿Por qué la habían dado en adopción? ¿Qué más le habían ocultado? Se giró hacia Carlos, una determinación feroz en sus ojos. Necesito saberlo todo. Cada detalle. Y luego, voy a hablar con mis padres, o quienes sean. Carlos asintió. Te ayudaré en todo lo que pueda. Tengo algunos contactos que pueden ayudarnos a investigar más a fondo. Mientras la noche avanzaba y Carlos compartía todo lo que sabía, Elena sentía que estaba al borde de un precipicio. Cada revelación la acercaba más a una verdad que podría cambiar todo lo que creía sobre sí misma y su lugar en el mundo. Lo que no sabía era que esta búsqueda de la verdad no solo revelaría secretos sobre su pasado, sino que también la pondría en el centro de una conspiración mucho más grande y peligrosa de lo que jamás hubiera imaginado. El viaje que estaba a punto de emprender la llevaría a los rincones más oscuros del poder y la corrupción, poniendo a prueba su fuerza, su amor y su propia identidad. Mientras el amanecer se acercaba, Elena miró a Carlos, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos.
Vamos a llegar al fondo de esto, dijo. Cueste lo que cueste. Una tarde, mientras Sofía y Lucas jugaban en el jardín, Elena se encontró observándolos desde la ventana de la cocina. Su corazón se apretó al pensar en cómo esta revelación podría afectarlos. Son preciosos, ¿verdad? La voz de Carlos la sobresaltó. No lo había oído entrar. Elena asintió, sin apartar la mirada de los niños. Sí, lo son. Y no puedo evitar preguntarme, ¿qué les diré cuando sean mayores? ¿Cómo les explicaré todo esto? Carlos se acercó, manteniendo una distancia respetuosa. Les diremos la verdad, cuando sea el momento. Son fuertes, como su madre. Elena se giró para mirarlo, una mezcla de emociones en sus ojos. ¿Y si no soy quien creía ser? ¿Y si descubro que soy alguien diferente? Elena, dijo Carlos suavemente, eres quien eres por tus acciones, no por tu sangre. Nada de lo que descubramos cambiará eso. Ella suspiró, agradecida por sus palabras. Gracias, Carlos. Yo aprecio tu apoyo en todo esto. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por las risas de los niños en el exterior. De repente, el teléfono de Elena sonó. Era un número desconocido. Con el corazón acelerado, contestó. Hola. ¿Elena Vargas? Una voz grave y desconocida sonó al otro lado de la línea. Sí, soy yo. ¿Quién es? Mi nombre no importa. Lo que importa es que tengo información sobre su verdadero origen. Información que podría poner su vida en peligro. Elena sintió que le faltaba el aire. Carlos, notando su cambio de expresión, se acercó preocupado. ¿Qué clase de información?, preguntó Elena, su voz temblando ligeramente. No es seguro hablar por teléfono. Necesitamos reunirnos en persona. Mañana, a las 3 de la tarde, en el café del Parque Central. Venga sola. Antes de que Elena pudiera responder, la llamada se cortó. Se quedó mirando el teléfono, aturdida. ¿Qué ha pasado?, preguntó Carlos, preocupado. Elena le contó sobre la llamada, su mente un torbellino de pensamientos. ¿Crees que debo ir? Carlos frunció el ceño. Es peligroso. Podría ser una trampa. Pero también podría ser mi única oportunidad de conocer la verdad, argumentó Elena. Se miraron en silencio, conscientes de que estaban al borde de algo potencialmente peligroso. Si vas, dijo finalmente Carlos, no irás sola. Me mantendré a distancia, pero estaré allí. Elena asintió, agradecida. Mientras volvía su mirada hacia los niños en el jardín, no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y anticipación. ¿Qué secretos descubriría mañana? ¿Y cómo cambiarían esos secretos su vida y la de sus hijos? Lo que Elena no sabía era que la reunión del día siguiente no solo revelaría verdades sobre su pasado, sino que también la pondría en el camino de un peligro mucho mayor del que jamás había imaginado. Un peligro que amenazaría no solo su vida, sino también la de todos los que amaba. Elena, cariño, ¿estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó su madre, la preocupación evidente en su voz. Elena miró a la mujer que la había criado, sintiendo una mezcla de amor y resentimiento. Mamá, necesito saber la verdad. Por favor, entiéndelo. Su padre se acercó, poniendo una mano en su hombro. Solo queremos que estés a salvo, mi niña. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Lo sé, papá. Pero, ¿por qué nunca me lo dijeron? ¿Por qué me ocultaron la verdad todos estos años? Sus padres intercambiaron una mirada cargada de culpa y dolor. Queríamos protegerte, dijo su madre suavemente. Cuando te adoptamos, nos advirtieron que tu origen podría ponerte en peligro. Decidimos darte una vida normal, feliz. A costa de mi identidad, interrumpió Elena, su voz quebrándose. Su padre la abrazó con fuerza. Lo siento, mi amor. Lo siento tanto.
Elena se apartó suavemente, secándose las lágrimas. Tengo que irme. Cuiden a los niños, por favor. Salió de la casa sintiendo el peso de años de mentiras sobre sus hombros. En el camino al parque, no dejaba de pensar en lo que estaba a punto de descubrir. Al llegar al café, vio a Carlos sentado discretamente en una mesa lejana. Sus miradas se cruzaron brevemente, y ella sintió una ola de gratitud por su presencia. A las 3 en punto, un hombre de mediana edad, vestido con un traje gris, se sentó frente a ella. Elena Vargas, dijo el hombre, su voz coincidiendo con la de la llamada telefónica. O debería decir, Elena Montero. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Montero? El hombre asintió. Ese es tu verdadero apellido. Tu padre biológico era Javier Montero, un influyente senador. ¿Era? Preguntó Elena, notando el uso del pasado. Falleció hace 3 años, respondió el hombre. Pero antes de morir, me encargó que te encontrara y te entregara esto. Sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó a Elena. Con manos temblorosas, ella lo abrió. Dentro había una carta y una foto vieja de un hombre sosteniendo a un bebé. Esa eres tú, dijo el hombre, señalando al bebé. Y ese es tu padre biológico. Elena miró la foto, buscando algún parecido, alguna conexión con ese extraño que supuestamente era su padre. Luego, comenzó a leer la carta. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Hay tanto que quiero decirte, tanto que explicarte. Primero, quiero que sepas que darte en adopción fue la decisión más difícil de mi vida. Tu madre murió al darte a luz, y yo estaba envuelto en una red de corrupción y peligro de la que no podía escapar. Te puse a salvo, con una familia que sabía que te amaría como yo nunca podría. Pero ahora, con mi muerte, temo que el peligro vuelva a acecharte. Hay personas que harán lo que sea por mantener ocultos los secretos que conozco. Secretos que ahora te pertenecen a ti. En el reverso de esta foto encontrarás coordenadas. Allí está todo lo que necesitas saber, toda la evidencia que recopilé durante años. Úsalas sabiamente, hija mía. Y por favor, perdóname por no haber sido el padre que merecías. Elena levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas y confusión. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué secretos? ¡Qué peligro! El hombre se levantó, mirando nerviosamente alrededor. No puedo decirte más. Ya es peligroso que estemos hablando aquí. Recuerda, Elena, confía en nadie. Antes de que Elena pudiera decir algo más, el hombre se alejó rápidamente, perdiéndose entre la multitud del parque. Elena se quedó allí, sosteniendo la carta y la foto, sintiendo que su mundo volvía a tambalearse. Miró hacia donde estaba Carlos, quien ya se dirigía hacia ella con expresión preocupada. ¿En qué se había metido? ¿Qué secretos tan peligrosos había descubierto su padre? Y lo más importante, ¿cómo afectaría todo esto a su vida y a la de sus hijos? Mientras el sol comenzaba a ponerse en el parque, Elena supo que estaba al borde de un precipicio. Lo que hiciera a continuación no solo cambiaría su vida, sino que podría poner en peligro a todos los que amaba. La verdad estaba ahí, esperando ser descubierta, pero el precio por conocerla podría ser más alto de lo que jamás imaginó. Esto es más grande de lo que pensábamos, murmuró Carlos, su rostro pálido mientras leía la carta. Elena asintió, su mente un torbellino de pensamientos. Necesitamos ir a esas coordenadas, Carlos. Necesito saber la verdad. Justo cuando Carlos iba a responder, el teléfono de Elena sonó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Están en peligro. Salgan de la ciudad ahora. Les explicaré todo en persona. Sigan estas instrucciones. El corazón de Elena se aceleró. Carlos, mira esto. Mientras leían las instrucciones, un ruido ensordecedor lo sobresaltó. El cristal trasero del auto estalló en 1000 pedazos. Agáchate, gritó Carlos, encendiendo el motor y pisando el acelerador a fondo.
El auto se lanzó hacia adelante mientras más disparos resonaban en el aire. Elena se aferró al asiento, su corazón latiendo con fuerza. ¿Quiénes son? ¿Por qué nos disparan?, gritó Elena sobre el ruido del motor y los disparos. No lo sé, respondió Carlos, maniobrando hábilmente entre el tráfico. Pero parece que el mensaje tenía razón. Estamos en peligro. Zigzagueando por las calles de la ciudad, lograron perder a sus perseguidores. Carlos condujo hasta las afueras, siguiendo las instrucciones del mensaje misterioso. Elena, dijo Carlos, su voz tensa. Necesitamos un plan. No podemos simplemente huir sin más. Elena miró su teléfono, donde aún brillaba el mensaje. Según esto, debemos dirigirnos a una cabaña en las montañas. Alguien nos esperará allí para explicarnos todo. ¿Y los niños?, preguntó Carlos, la preocupación evidente en su voz. El corazón de Elena se encogió al pensar en Sofía y Lucas. Están con mis padres. Necesitamos advertirles que se mantengan alertas. Mientras Carlos conducía hacia las montañas, Elena llamó a sus padres. Les explicó la situación lo mejor que pudo, pidiéndoles que se mantuvieran en casa y que no confiaran en nadie. La noche había caído cuando finalmente llegaron a la cabaña indicada. Era un lugar aislado, rodeado de árboles y sumido en la oscuridad. No me gusta esto, murmuró Carlos mientras apagaba el motor. Podría ser una trampa. Elena asintió, su mano apretando instintivamente la carta en su bolsillo. Lo sé, pero no tenemos opción. Necesitamos respuestas. Salieron del auto con cautela, acercándose lentamente a la cabaña. De repente, la puerta se abrió, revelando a una figura en las sombras. Elena Montero, dijo una voz femenina. Te estaba esperando. La mujer dio un paso adelante, saliendo a la luz de la luna. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Frente a ella estaba una versión mayor de sí misma, con los mismos ojos, el mismo cabello. ¿Quién eres tú?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. La mujer sonrió tristemente. Soy María Montero, Elena. Soy tu madre. El mundo de Elena se detuvo. Su madre, a quien siempre creyó muerta, estaba viva y frente a ella. Las preguntas se agolpaban en su mente, mezcladas con una confusión y emoción abrumadoras. Pero la carta decía. Comenzó Elena, su voz temblando. Lo sé, cariño, interrumpió María. Hay mucho que explicar. Entren, rápido. No es seguro estar afuera. Mientras Elena y Carlos seguían a María al interior de la cabaña, sabían que estaban a punto de descubrir verdades que cambiarían sus vidas para siempre. La noche prometía ser larga, llena de revelaciones y peligros que apenas comenzaban a comprender. Lo que no sabían era que, mientras ellos buscaban respuestas en esa cabaña aislada, fuerzas oscuras se movilizaban en la ciudad. Fuerzas que harían lo que fuera necesario para mantener ocultos los secretos que Elena estaba a punto de descubrir. Sé que tienes muchas preguntas, comenzó María, su voz suave pero firme. Y te prometo que responderé a todas ellas. Pero primero, necesito que entiendan la gravedad de la situación en la que estamos. Elena asintió, sintiendo la mano de Carlos apretando la suya en señal de apoyo. ¿Por qué nos dispararon? ¿Quiénes son esas personas? María suspiró profundamente. Son parte de una organización criminal muy poderosa. La misma organización que tu padre, Javier, y yo estuvimos investigando durante años. Pero la carta decía que habías muerto, interrumpió Elena, su voz temblando. Era necesario que todos lo creyeran así, respondió María, sus ojos llenos de dolor. Incluso tu padre. Fue la única forma de mantenerte a salvo. Carlos se inclinó hacia adelante. ¿Qué descubrieron que era tan peligroso? María se levantó y se acercó a un viejo baúl en la esquina de la habitación. Sacó una carpeta gruesa y se la entregó a Elena. Esto es lo que tu padre y yo recopilamos durante años. Pruebas de corrupción al más alto nivel del gobierno. Políticos,
jueces, empresarios, todos involucrados en una red de tráfico de influencias, lavado de dinero y algo mucho peor. Elena abrió la carpeta con manos temblorosas. Fotos, documentos, informes. Todo un entramado de corrupción que hacía que se le revolviera el estómago. ¿Por qué no llevaron esto a las autoridades?, preguntó. María soltó una risa amarga. ¿A quién? Las autoridades están involucradas. Cada vez que intentábamos acercarnos a alguien confiable, terminaba muerto o desaparecido. Elena sintió que el peso de la verdad caía sobre ella. ¿Y ahora quieren matarnos a nosotros? María asintió solemnemente. Creen que heredaste toda esta información. Y en cierto modo, así es. Pero hay algo más, Elena. Algo que ni siquiera tu padre sabía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sentía que su corazón iba a estallar de anticipación y miedo. ¿Qué es?, preguntó finalmente. María la miró directamente a los ojos. Tú, Elena. Tú eres la prueba viviente de sus crímenes más atroces. Elena sintió que el mundo se detenía. ¿Qué quieres decir? La organización no solo se dedica al tráfico de influencias y al lavado de dinero, continuó María, su voz quebrándose. También están involucrados en experimentos genéticos ilegales. Tú fuiste parte de uno de esos experimentos. El shock fue tan grande que Elena apenas podía respirar. Carlos la abrazó instintivamente, mientras ella luchaba por procesar esta nueva y terrible información. ¿Qué clase de experimentos?, logró preguntar finalmente. María se acercó y tomó las manos de Elena entre las suyas. Mejora genética, Elena. Querían crear seres humanos superiores. Más inteligentes, más fuertes, más controlables. Elena sintió que su cabeza daba vueltas. Todo lo que creía saber sobre sí misma, sobre su vida, se desmoronaba. ¿Por eso me dieron en adopción?, preguntó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. María asintió, sus propios ojos llenos de lágrimas. Para protegerte. Para evitar que te convirtieran en un arma. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones y preguntas sin responder. Elena miró a Carlos, luego a María, y finalmente a sus propias manos. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué significaba todo esto para su futuro, para el futuro de sus hijos? Mientras la noche avanzaba y más secretos salían a la luz, Elena se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Estaba en el centro de una conspiración que iba más allá de todo lo que había imaginado. Y ahora, con el peso de esta verdad sobre sus hombros, tenía que decidir qué hacer. ¿Lucharía contra esta organización? ¿Intentaría exponer la verdad al mundo? ¿O trataría de desaparecer, de proteger a sus hijos a toda costa? Lo que Elena no sabía era que la decisión que tomara esa noche no solo afectaría su vida y la de sus seres queridos, sino que podría cambiar el curso de la historia misma. Necesito un momento, dijo, su voz apenas un susurro. Carlos hizo ademán de levantarse, pero María lo detuvo con un gesto suave. Dale espacio, murmuró. Elena apoyó su frente contra el frío cristal de la ventana, cerrando los ojos. Su mente era un torbellino de pensamientos y preguntas. ¿Cómo podía ser esto real? ¿Cómo podía ella ser el resultado de un experimento genético? De repente, un recuerdo la golpeó. Todas esas veces en su infancia cuando se había sentido diferente, cuando había logrado cosas que parecían imposibles para alguien de su edad. ¿Era esto la explicación? Elena, la voz de María la sacó de sus pensamientos. Sé que es mucho para procesar, pero hay algo más que necesitas saber. Elena se giró lentamente, enfrentando a la mujer que decía ser su madre. ¿Qué más puede haber? María tomó aire profundamente. Tus hijos, Sofía y Lucas. Es posible que hayan heredado algunas de tus habilidades mejoradas. El mundo de Elena pareció detenerse por segunda vez esa noche. ¿Qué? Pero ellos son normales.
son solo niños. Por ahora, intervino Carlos, su rostro pálido. Pero si lo que dice María es cierto, podrían desarrollar habilidades a medida que crezcan. Elena sintió que le faltaba el aire. Sus hijos, sus preciosos bebés, ahora también estaban en el centro de esta locura. No, dijo Elena, su voz temblando de emoción. No permitiré que nadie los use, que nadie les haga daño. María se acercó a ella, tomando sus manos. Por eso estamos aquí, Elena. Para protegerlos. Para luchar contra esta organización y exponer la verdad. Elena miró a Carlos, buscando apoyo. Él asintió, determinación brillando en sus ojos. Estoy contigo, Elena. En lo que decidas. Elena cerró los ojos por un momento, tomando una decisión que sabía cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Bien, dijo finalmente, abriendo los ojos con una nueva determinación. ¿Cuál es el plan? María sonrió, una mezcla de orgullo y preocupación en su rostro. Primero, necesitamos poner a los niños a salvo. Luego, vamos a usar la información que tu padre recopiló para exponer a esta organización. Pero, ¿cómo?, preguntó Carlos. Si las autoridades están involucradas, ¿a quién podemos acudir? Tengo contactos, respondió María. Periodistas, activistas, incluso algunos políticos honestos que han estado esperando una oportunidad como esta. Elena asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. ¿Y qué hay de mis habilidades? ¿Cómo podemos usarlas para ayudar? María la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Eso, mi querida hija, es algo que tendremos que descubrir juntas. Mientras los tres comenzaban a planear su próximo movimiento, Elena no pudo evitar pensar en sus hijos, en sus padres adoptivos, en toda la vida que estaba dejando atrás. Pero sabía que no había vuelta atrás. Esta era su lucha ahora, y estaba decidida a ganarla. Lo que Elena no sabía era que, mientras ellos planeaban su contraataque, la organización ya estaba movilizándose. En las sombras de la ciudad, figuras poderosas se reunían, decididas a eliminar cualquier amenaza a su imperio de corrupción. La batalla que estaba a punto de comenzar no solo decidiría el destino de Elena y su familia, sino el futuro de toda una nación. Y en el centro de todo, estaba Elena, una mujer que apenas comenzaba a descubrir el verdadero alcance de sus habilidades y su destino. Primero, debemos asegurar a los niños, insistió Elena, su voz cargada de preocupación maternal. No puedo concentrarme en nada más hasta saber que están a salvo. María asintió, comprensiva. Tengo un lugar seguro preparado. Un viejo amigo, alguien en quien confío plenamente, puede cuidarlos. Carlos, que había estado revisando los documentos, levantó la mirada. Elena, hay algo aquí que deberías ver. Elena se acercó, tomando el papel que Carlos le ofrecía. Era un informe detallado sobre sus supuestas habilidades mejoradas. Mientras leía, sus ojos se abrieron con asombro y horror. Esto no puede ser cierto, murmuró, su voz apenas un susurro. María se acercó, poniendo una mano en su hombro. Lo es, Elena. Tus reflejos sobrehumanos, tu capacidad de procesar información a velocidades increíbles. Todo eso es parte de lo que eres. Elena dejó caer el papel, sus manos temblando. ¿Cómo puedo usar esto para ayudar? ¿Cómo puedo controlar algo que ni siquiera sabía que tenía? Carlos la miró, una mezcla de asombro y preocupación en sus ojos. Juntos, Elena. Lo descubriremos juntos. De repente, un ruido afuera lo sobresaltó. Luces de vehículos iluminaron las ventanas de la cabaña. Nos encontraron, dijo María, su voz tensa. Tenemos que irnos. Ahora. En cuestión de segundos, los tres estaban en movimiento. María abrió una trampilla oculta en el suelo, revelando un túnel. Este túnel nos llevará a un camino secundario donde tengo un vehículo esperando, explicó rápidamente. Vamos, no hay tiempo que perder. Mientras se apresuraban por el estrecho pasadizo,
Elena sentía que su corazón latía con fuerza. Cada sonido, cada sombra, parecía amplificado por sus sentidos agudizados. Al salir del túnel, se encontraron en un pequeño claro del bosque. Un todoterreno los esperaba, oculto entre los árboles. Elena, dijo María mientras subían al vehículo, ahora es el momento de confiar en tus instintos. En tus habilidades. Nos van a perseguir, y necesitaremos cada ventaja que podamos obtener. Elena asintió, sintiendo una extraña calma apoderarse de ella. Mientras Carlos arrancaba el vehículo y se internaban en la oscuridad del bosque, Elena cerró los ojos, concentrándose. De repente, todo parecía más claro. Podía oír el sonido de los vehículos que los perseguían, calcular su distancia y velocidad. Podía sentir cada curva del camino antes de llegar a ella. Carlos, gira a la izquierda en 200 metros, dijo con una voz que apenas reconocía como suya. Hay un camino oculto que nos dará ventaja. Carlos la miró sorprendido, pero obedeció sin dudar. Efectivamente, el camino estaba allí, invisible para el ojo normal pero claro como el día para Elena. Mientras se alejaban de sus perseguidores, Elena sintió una mezcla de miedo y emoción. Estaba descubriendo una parte de sí misma que nunca supo que existía, y aunque la asustaba, también le daba esperanza. Lo estás haciendo bien, hija, dijo María con orgullo. Pero esto es solo el comienzo. La verdadera batalla está por venir. Elena asintió, su determinación creciendo. Ya no era solo Elena Vargas, la abogada y madre. Era Elena Montero, una mujer con habilidades extraordinarias y un propósito claro, proteger a su familia y exponer la verdad, sin importar el costo. Mientras el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, Elena sabía que estaban en el inicio de un viaje peligroso. Un viaje que pondría a prueba no solo sus nuevas habilidades, sino también su coraje, su amor y su humanidad. Lo que no sabía era que, en la ciudad, sus hijos estaban a punto de enfrentar sus propios desafíos. Sofía y Lucas, sin saberlo, estaban despertando habilidades que cambiarían sus vidas para siempre. Lucas, susurró, sacudiendo suavemente a su hermano. Lucas, despierta. Algo no está bien. Lucas se frotó los ojos, mirando a su hermana con confusión. ¿Qué pasa, Sophie? No lo sé, respondió ella, su voz temblando ligeramente. Pero puedo sentirlo. Algo malo va a pasar. En ese momento, escucharon un ruido sordo proveniente de la planta baja. Los niños se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucas, su voz apenas audible. Sofía se levantó de la cama, moviéndose con una agilidad y sigilo impropios de una niña de su edad. Voy a ver. Quédate aquí. No, voy contigo, insistió Lucas, siguiendo a su hermana. Juntos, se deslizaron por el pasillo, sus pequeños corazones latiendo con fuerza. Al llegar a las escaleras, vieron algo que los dejó helados, dos hombres vestidos de negro, con armas, entrando sigilosamente en la casa. Abuela, abuelo, susurró Sofía, el pánico apoderándose de ella. Lucas tomó la mano de su hermana, y de repente, algo extraño sucedió. Sofía sintió una ola de calma invadirla, como si Lucas estuviera transmitiendo tranquilidad a través de su toque. Tenemos que hacer algo, dijo Lucas, su voz sorprendentemente firme. Sofía asintió, sintiendo una claridad mental que nunca antes había experimentado. Sé qué hacer. Sígueme. Con una coordinación perfecta, los gemelos se movieron por la casa. Sofía parecía anticipar cada movimiento de los intrusos, guiando a Lucas para evitarlos. Llegaron al dormitorio de sus abuelos justo cuando los hombres subían las escaleras. Abuelo, abuela, susurró Sofía urgentemente, sacudiéndolos. Despierten. Hay hombres malos en la casa. Los ancianos se despertaron sobresaltados, pero antes de que pudieran reaccionar, Lucas habló con una voz que no parecía la suya. Tranquilos. Sé cómo salir de aquí sin que nos vean. Para asombro de todos, Lucas los guió hacia una ventana que daba al jardín trasero. Con una fuerza impropia de su edad,
ayudó a sus abuelos a bajar por una enredadera. Una vez en el jardín, Sofía tomó el mando. Por aquí, dijo, señalando hacia la casa del vecino. Sé que tienen un sótano donde podemos escondernos. Mientras corrían por el jardín, los disparos comenzaron a sonar desde la casa. Los niños, sin embargo, se movían con una precisión y velocidad sobrehumanas, guiando a sus abuelos a la seguridad. Ya en el sótano del vecino, los cuatro se acurrucaron en silencio. Los abuelos miraban a los niños con una mezcla de asombro y miedo. ¿Cómo hicieron eso?, preguntó la abuela, su voz temblando. Sofía y Lucas se miraron, tan sorprendidos como los adultos por lo que acababan de hacer. No lo sé, respondió Sofía. Simplemente, lo supimos. Lucas asintió, añadiendo, es como si de repente pudiéramos hacer cosas que antes no podíamos. En ese momento, el teléfono del abuelo vibró. Era un mensaje de Elena, están en peligro. Vayan al lugar seguro que acordamos. Confíen en los niños. Los amo. Los abuelos miraron a Sofía y Lucas con una nueva comprensión. Estos no eran simples niños, eran algo más, algo extraordinario. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó el abuelo. Sofía y Lucas se miraron, una determinación nueva brillando en sus ojos. Vamos a encontrar a mamá, dijo Sofía. Y a ayudarla, añadió Lucas. Mientras el sol se elevaba sobre la ciudad, iluminando un mundo que ya no sería el mismo, los gemelos se dieron cuenta de que su aventura apenas comenzaba. Con poderes que apenas comprendían y un peligro que acechaba en cada esquina, Sofía y Lucas estaban a punto de embarcarse en un viaje que pondría a prueba no solo sus nuevas habilidades, sino también el vínculo inquebrantable que compartían como hermanos. Lo que no sabían era que su madre, Elena, estaba enfrentando sus propios desafíos, y que el destino de todos ellos estaba entrelazado de maneras que aún no podían imaginar. ¿Dónde estamos?, preguntó Elena, su voz cargada de tensión. María señaló hacia una pequeña cabaña apenas visible entre los árboles. Este es uno de nuestros refugios seguros. Aquí podremos reagruparnos y planear nuestro próximo movimiento. Mientras caminaban hacia la cabaña, Elena sintió una repentina punzada en su pecho. Se detuvo en seco, jadeando. ¿Elena? ¿Qué pasa? Carlos se acercó preocupado. Los niños, susurró Elena, sus ojos llenos de terror. Algo les ha pasado a los niños. María la miró con asombro. ¿Puedes sentirlos? ¿A esta distancia? Elena asintió, sin comprender completamente lo que estaba experimentando. Es como si pudiera sentir su miedo, su confusión. Pero también su determinación. Carlos sacó su teléfono. Voy a llamar a tus padres, ver si están bien. Mientras Carlos intentaba hacer la llamada, Elena cerró los ojos, concentrándose en esa conexión que sentía con sus hijos. De repente, una imagen clara apareció en su mente, Sofía y Lucas, guiando a sus abuelos a través de un jardín oscuro, escapando de hombres armados. «Dios mío», exclamó Elena, abriendo los ojos de golpe. Los atacaron. Pero los niños lo salvaron. María puso una mano en el hombro de Elena. Sus habilidades están despertando. Igual que las tuyas. Carlos regresó, su rostro pálido. No contestan. Pero recibí un mensaje de tu padre. Dice que están a salvo, que se dirigen al lugar seguro que acordamos. Elena sintió una mezcla de alivio y preocupación. Tenemos que ir por ellos. No puedo dejarlos solos en esto. Lo haremos, aseguró María. Pero primero, necesitamos un plan. No podemos simplemente correr de vuelta a la ciudad sin preparación. Entraron en la cabaña, que resultó estar equipada con tecnología de última generación oculta bajo su apariencia rústica. María se dirigió a una computadora y comenzó a teclear rápidamente. Tengo contactos en la prensa, explicó. Periodistas que han estado investigando la corrupción en el gobierno durante años. Si les proporcionamos la información que tenemos,
podrían ayudarnos a exponer todo esto. Elena asintió, pero su mente seguía con sus hijos. ¿Y qué hay de Sofía y Lucas? ¿Cómo los protegemos? Carlos, que había estado revisando los documentos que trajeron, levantó la mirada. Hay algo aquí sobre un Proyecto Fénix. Parece ser el nombre clave del experimento genético del que formaste parte, Elena. María se tensó visiblemente. El Proyecto Fénix. Pensé que lo habían abandonado hace años. ¿Qué es exactamente?, preguntó Elena, sintiendo que estaban a punto de descubrir algo crucial. María tomó aire antes de responder. El Proyecto Fénix no solo buscaba crear humanos mejorados. Su objetivo final era crear individuos capaces de transferir sus habilidades a otros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Estás diciendo que...? Comenzó Carlos, su voz apenas un susurro. Sí, confirmó María. Elena no solo posee habilidades extraordinarias. Tiene el potencial de otorgar esas habilidades a otros. Elena se dejó caer en una silla, abrumada por la magnitud de esta revelación. Por eso quieren a los niños, dijo finalmente. No solo por sus propias habilidades, sino porque yo podría. Podrías crear un ejército de supersoldados, completó María gravemente. El peso de esta verdad cayó sobre ellos como una losa. Elena se dio cuenta de que ya no estaban luchando solo por exponer la corrupción o proteger a su familia. Estaban en el centro de algo que podría cambiar el curso de la humanidad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carlos, rompiendo el tenso silencio. Elena se puso de pie, una nueva determinación brillando en sus ojos. Vamos a buscar a mis hijos. Y luego, vamos a acabar con esto de una vez por todas. Mientras se preparaban para su próximo movimiento, Elena no podía evitar pensar en Sofía y Lucas, en los poderes que estaban descubriendo y en los peligros que enfrentaban. La batalla que se avecinaba no solo decidiría su destino, sino el futuro de la humanidad.